¿Qué tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos una vez más aquí a su espacio en los pasos del Maestro. Hoy es el quinto episodio que estamos transmitiendo sobre el tema del Señor Jesucristo. Ya hemos respondido a varias preguntas que hemos desarrollado acerca de Él y creo que hemos venido conociendo un poco más acerca de su divinidad, acerca de su humanidad, acerca del propósito de su venida, acerca de la resurrección y estamos desarrollando la pregunta: ¿cuáles son las evidencias de que Cristo realmente resucitó? En el programa anterior estuvimos viendo Lucas capítulo 18, 31 al 33, donde notamos que Jesús profetizó su captura, toda la tortura que le harían, el ser muerto, pero que también resucitaría, ¿sí? Y en Mateo 27, 62 al 66, vemos a los fariseos pidiéndole a Pilato que asegure el sepulcro por cuanto sabían que Jesús había profetizado su resurrección y querían evitar que esto sucediera. Así que le piden a Pilato que ponga una guardia y habrá un sello ahí de la autoridad romana para impedir que extraños vengan al sepulcro y impedir, según ellos, que se roben el cuerpo de Jesús, supuestamente, tal vez pretendiendo también impedir la resurrección del Señor Jesús, cosa que definitivamente no podrían hacer. Miremos hoy Mateo capítulo 28, versos 6 al 7. Ahí, dentro de ese mismo contexto del que nos estamos refiriendo, ya Pilato ordenó, les dio la guardia, ahí están. Pero en el capítulo 28, versos 6 y 7 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y ahí tenemos a un ángel que está dando testimonio a María del sepulcro vacío, María Magdalena, del sepulcro vacío. Ya no está aquí. ¿A quién buscáis? Él no está aquí, ¿sí? Y aquí entonces tenemos también en todo el contexto de este capítulo, ¿sí?, a Pedro, a Juan, a los discípulos recibiendo el testimonio de la resurrección y ellos mismos confirmando. Ahora, tal vez surge una pregunta: ¿podría haber Jesús resucitado sin ser necesario de que la piedra hubiera sido movida? Sí, quizás sí, pero si la piedra no hubiera sido movida, no hubiera una certificación de la resurrección, una evidencia más tangible de la resurrección de Jesús. La piedra fue movida, la guardia estaba allí, sí, y la guardia dio testimonio a los fariseos de lo que realmente sucedió, pero los fariseos, preocupados por lo que esto implicaría, por lo que esto significaría, entonces han sobornado a la guardia para que le digan y supuestamente prometieron proteger a la guardia para hablar con Pilato, porque esto les costaría la vida a los soldados que conformaban esa escuadra que estaba allí cuidando el sepulcro. Pero entonces allí podemos ver que el sepulcro fue asegurado, pero finalmente quedó vacío. Ahí en su material puedes notar esto en Mateo 27, 62 al 76, bajo la pregunta: ¿cuáles son las evidencias de que Cristo realmente resucitó? Veamos la tercera de estas evidencias en 1 Corintios 15, del 4 al 8, donde dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en el tiempo en que Pablo estaba escribiendo la epístola a Corintios, y otros ya duermen, es decir, ya han muerto, ya han fallecido. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando Pablo de su experiencia de conversión cuando iba a Damasco y Jesús resucitado apareció a Pablo. Cae al piso, ¿sí?, y tiene una conversación. Jesús le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Pablo es uno de los testigos de la resurrección de Jesús. Ahora, lo curioso es que este no era uno de los discípulos,
Esto no era uno de los seguidores de Jesús, este era uno de los perseguidores de la iglesia, este era uno de los más escépticos, este era uno de los líderes que no creían en la resurrección del Señor Jesús, que estaban persiguiendo a la iglesia creyendo que estaban haciendo bien, persiguiendo al pueblo, a los discípulos de Jesús. Un escéptico está dando testimonio de que Jesús resucitó. Uno de los que vio, uno de los que vivió. Este hombre no se convirtió al cristianismo porque los discípulos lo convencieron. Él no es hijo espiritual de los discípulos de Jesús. Él se convierte al cristianismo por una experiencia personal con Cristo resucitado. Cuando era escéptico, cuando era perseguidor, era enemigo de Jesús. Y él es uno de los testigos. Y ese testigo presencial, ocular de Jesús, de la resurrección de Jesús, es el que da testimonio. Ahí tenemos entonces. Y él mismo da testimonio no solamente de que le apareció a él mismo, sino que le apareció a muchas otras personas a la vez. ¿No es este un testimonio bastante fuerte y sólido de la resurrección de Jesús? En 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 22, podemos leer así. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como quien alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué hombre? Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora nota esta declaración. Parece que hay algunos en Corinto que están predicando que no existe la resurrección y Pablo les está diciendo, ¡ey, eso no es coherente! Dentro del mensaje del Evangelio, uno de los temas fundamentales y fundamentos de la fe es la resurrección de Jesús. Así que si se predica que no hay resurrección de los muertos, entonces, ¿cómo puede suceder algo así? Predicar algo así, sabiendo que estamos predicando que Cristo resucitó. Hay una contradicción allí. Y si no existe la resurrección, Cristo no resucitó. Y si no resucitó, no somos salvos. Estamos bajo condenación, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, una de las evidencias de la resurrección de Cristo es que su resurrección se constituye en una base fundamental de nuestra fe. Sin resurrección, el cristianismo no tiene ningún sentido. No vale la pena. Si Jesús no resucitó, el cristianismo es totalmente falso. Si Jesús no resucitó. Viene la última pregunta de nuestro material, con este vamos a terminar la serie hoy, y es, ¿por qué es necesario que Cristo viva en nuestro corazón? Y tú puedes ver allí en tu material una gráfica donde hay un corazón y hay una serie de puntos, y estos puntos representan cada una de las áreas de nuestra vida, las finanzas, nuestra vida familiar, nuestra vida académica, nuestro ejercicio profesional, nuestro trabajo, nuestra relación con las demás personas, nuestra vida sexual. Cada una de las áreas de nuestra vida puedes ver ahí en la gráfica que están ahí ordenadas como una especie de reloj, pero está dentro de un corazón. Y tenemos una especie de H, que es como una sillita, donde está representado el centro de nuestro corazón, sería como el trono de nuestras vidas. Y ahí tenemos sobre esa H, sobre esa sillita, una cruz que representa a Cristo.
Y esto es lo que Pablo definiría como el hombre espiritual, el hombre que está siendo gobernado en su corazón por la presencia de Cristo en su vida, y no gobernado en el capítulo religioso de su vida, sino en todas, absolutamente todas las áreas de su vida. Y con esto vamos a mirar unos textos que nos ayudan a entender por qué es necesario que Cristo habite en nuestros corazones. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De alguna manera lo que está diciendo Jesús: si abres la puerta de tu corazón, tendré comunión contigo. Y esta es la primera razón para tener comunión con Jesús. No se puede tener comunión con alguien con quien no interactuamos. Y si solamente yo tengo la oportunidad de leer el documento acerca de una persona y leo lo que se ha escrito en la biografía de alguien, yo puedo saber de esa persona, pero saber de esa persona no significa que tengamos comunión, ¿sí? Tiene que existir una experiencia de interacción donde hablo con él, habla conmigo, le conozco en su actuar, en su pensar, en su hablar, y tengo evidencias en su presencia, ¿sí? El cristianismo no es una experiencia en la que nosotros tenemos información acerca de Jesús por la lectura bíblica. Claro que lo hay así, pero eso no es la esencia. La esencia es Cristo vive en nosotros y hay una experiencia de interacción, de comunión, de trato, de relación en la persona de Jesús y de cada uno de los que hemos creído en Él porque hemos recibido su Espíritu en nuestros corazones. Y esa relación es el fundamento de nuestra vida cristiana, la comunión con el Señor Jesucristo. Así que Él está a la puerta, Él llama. Si oyes su voz y abras la puerta, Él entra a tener comunión contigo. Otro de los beneficios lo encontramos en Efesios capítulo 3, versos 14 al 21, y dice: por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta segunda razón por la que es importante que Cristo more en nuestros corazones es para conocer el amor del Padre, el amor de Dios en nuestras propias vidas. El amor de Dios no está reflejado en un detalle romántico como un poema, una flor, que son formas de expresar el afecto, ¿sí? El amor del Padre está reflejado en la persona de Jesús, en que ha sido dado por el Padre, y Él, Cristo, voluntariamente asume la obra redentora y vence a la muerte a través de la resurrección, y ha enviado su Espíritu a morar en nuestras vidas, para que ese Espíritu, morando en nosotros y a través de la Escritura, nos revele el amor del Padre y podamos conocer todas esas proporciones. Lo menciona en 4 dimensiones: conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, las 4 dimensiones del amor del Padre. Quien no tiene al Espíritu Santo en su vida no puede conocer ese amor del Padre en su propia vida, porque el amor del Padre es revelado en la persona del Señor Jesucristo y a nosotros por su Espíritu y la palabra. Y finalmente, en Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí tenemos entonces que podemos vivir una vida dedicada a Dios a través de la palabra, ¿sí? A través del Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Con todo esto viene la pregunta: ¿hay una relación personal, directa entre tu vida y la persona del Señor Jesucristo que ha entrado a morar en tu vida por el Espíritu de Dios? Porque si lo único que sucede en el ejercicio de tu fe es que vas a visitar al Señor los domingos en la iglesia, como el concepto de algunos, Él está en la iglesia, voy, le pido y Él me bendice y vivo el resto de la semana como bien me parezca, y luego si tengo líos voy a la iglesia y lo visito. Si esa es la idea que tienes en tu mente acerca de la relación con Cristo, debo explicarte que lamentablemente estás desfasado, porque la fe en Cristo no es un tema de creer lo que dicen de Él, es un tema de una relación personal con Él porque vive en nosotros. La esencia del cristianismo es que Cristo entró a morar en nuestras propias vidas. El cristianismo no es un asunto de me metí en una iglesia cristiana y hago los rituales que allí se hacen. No, es Cristo morando en mí, viviendo su vida en mí. Ahora lo que vivo en esta carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, con mi confianza puesta en Él, afirmada mi vida en Él, fundamentada mi vida, edificando mi vida, cumpliendo el propósito para el cual Él me ha colocado. Ya no vivo de manera egoísta, en función de mis intereses personales, es otra forma en que Pablo lo menciona, sino por el contrario, sí, vivo para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Ahí tenemos este estudio acerca de la persona del Señor Jesucristo. Espero que lo hayas visto todo, espero que puedas responder a la pregunta que ahí aparece en tu material: ¿qué cosas nuevas aprendiste de Jesús hoy a través de toda esta lección, de toda esta cita en los pasos del Maestro? ¿Y conoces de Jesús? Ahora, aquí la pregunta más precisa no es si sabes de Jesús o si tienes información acerca de Jesús, sino si tienes relación con Él. Muchas personas pueden decir: ay, yo conozco a tal famoso. ¿De verdad lo conoces? Sí. ¿Cómo lo conoces? Bueno, lo he visto en fotos. Bueno, la verdad lo has visto, sabes de él, pero no lo conoces. Yo puedo leer un libro acerca de mi esposa y todas sus características y cualidades que ella puede tener descritas en el libro, pero el haber leído el libro acerca de ella no me dice que yo conozco a mi esposa y que ella me conoce, sino que sé cosas de mi esposa. Pero poder conocerla me implica sentarme con ella, compartir con ella, reírme con ella, casarme con ella, dormir con ella, vivir con ella. Eso sí implica conocer. Ella me conoce, yo la conozco, pero no porque leímos el uno del otro, sino porque vivimos juntos, compartimos la vida juntos. De esa misma manera, entonces, saber acerca de Jesucristo no es suficiente. Es necesario tener relación con Él, y para ello es necesario que Él habite en nuestros corazones por medio de la fe. El Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro con un nuevo tema.